Buenas noches, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí haciendo una pausa en medio de un escrito que estoy realizando para dar una leve reflexión respecto al tema caminando con Dios y dentro de ese tema una pregunta que se hace dentro de ese tema que es ¿qué nos impide caminar con Dios? Hice una pausa porque quiero hablar con ustedes un rato un momentito, acerca de lo que está aconteciendo en Israel y en el mundo y cómo las profecías están marcándose en el día de hoy o al día de hoy y la iglesia probablemente desconoce. Sé que hay un remanente porque siempre hay un remanente. Ese remanente son ese grupo de personas, es un grupo pequeño de personas que están pendientes, que no doblan sus rodillas al mundo, a Baal, ¿verdad? Como le pasó en el caso con Elías, que luego de esa victoria con los 850 profetas, el cual pues los derrotó, cuando cayó fuego del cielo, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que él había preparado, aún echándole agua varias veces para que no hubiera la duda de que estuviese él haciendo algún truco con respecto al fuego. Descendió fuego y luego de eso él mata a 850 profetas que estaban dentro del pueblo de Israel, el cual Elías los confrontó al pueblo y le dijo, bueno, si Baal es Dios, es Señor, que descienda fuego y queme el holocausto, y entonces nosotros le seguimos. Pero si no, y Dios desciende fuego del cielo y quema el holocausto, sabrá en este día que hay Dios en Israel, Jehová de los ejércitos de los cielos. Y bajo esa premisa, Elías se vio agobiado, angustiado también, cogió miedo porque hubo una amenaza por parte de una mujer. Se le fue el oído de escuchar la voz de Dios y escuchó los comentarios de que la mujer, esta esposa de Acab, el rey de Israel, quería matarlo como había hecho con los profetas. Así que Elías huye al monte que se llama el monte de Dios, al cual Dios le dijo, ¿qué tú haces aquí? Yo no te mandé a que vinieras para acá, pero él huyó allá. Y él, con ese desespero y ese celo también, le dijo, ya yo no sé qué más hacer con este pueblo. Tú has hecho tantos milagros y el pueblo no cambia. El pueblo sigue en pos de Baal. Y estaba frustrado el profeta Elías. A lo que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Elías? No. Todavía quedan 7,000 rodillas, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Wow. Y es lo que te digo a ti, iglesia, a ti, hermano, hermana, que tal vez te tildan de llanero o llanera solitaria. No te preocupes por esos títulos que ponen despectivamente para turbarte y tal vez provocar que tú cierres la boca y no hables. Lamentablemente, los profetas en aquel entonces estaban solos, se permanecían solos. ¿Por qué? Porque el pueblo los rechazaba muchas veces. Lo escuchaban, algunos le prestaban atención, pero en otras ocasiones, como le pasó con Elías, se sintió solo, a lo cual Dios le tuvo que decir, no, Elías, tú no estás solo. Hay 7,000 hombres más que no han doblado sus rodillas a Baal. Y en el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, a mitad prácticamente del año 2025 según el calendario
gregoriano, porque según el calendario hebreo, en el hebreo antiguo, no el moderno, se está viviendo en el año 5995. Tan solo faltando 5 años para el año 6000. El día de Dios, el día en que Dios hizo al hombre en el sexto día. Pero no voy a entrar en esos temas. Simplemente quise hacer esa salvedad y esa notación, esa nota al calce. Y tenemos en este tiempo a un Israel que está idéntico al Israel antiguo. Dice el profeta Sofonía en el capítulo 3, verso 8. Dice, referente al tiempo futuro y a la redención que va a haber en Jerusalén, porque Jerusalén está puesta como piedra pesada a las naciones, piedra de tropiezo, donde las naciones están peleando por ella. No es dicho por mí, porque eso las noticias se dan cuenta. Todo redunda en torno a Jerusalén. De hecho, por eso es que tú ves que 2 de las mezquitas musulmanas importantes para el Islam están en Jerusalén. 2, la cúpula dorada y lo que se llama Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa. Justo ahí donde va el templo que fue construido por Salomón, la cual es un punto importantísimo dentro de la profecía bíblica para poder entender los tiempos en que estamos viviendo, para que la iglesia no se desespere, no se ponga ansiosa, porque ese término de, cuando digo, porque yo lo he mencionado también, inminente, yo no lo digo en torno de que es algo que se desconoce, que puede ser ahora mismo, como puede ser dentro de un par de horas, no. Porque hay ciertas cosas que está por ocurrir. Y el Señor puso como ejemplo que cuando veáis todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas y levantad vuestras cabezas, vuestra cara, vuestro rostro hacia el cielo, porque vuestra redención está cerca. Y el profeta Sofonía dijo respecto a Jerusalén: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y eso lo vemos cuando leemos en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando dice en el capítulo 3, que le dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, si leemos un poquito más adelante con respecto a la promesa del día del Señor, porque hay que hacer una salvedad y hay que hacer una nota bien aclaratoria. Cuando en las Escrituras, en el término original, en el hebreo, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero fue escrito con un pensamiento hebreo, habla acerca del día del Señor. No es lo mismo que hablar acerca o decir acerca de el día de Cristo o el día de Jesucristo. No es lo mismo, para nada en lo absoluto, para que tengan una idea, ¿ok? Por lo que cuando hablamos del día de Cristo, nos estamos refiriendo a ese evento, el evento del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso
1, lo cual dice en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, que dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. De modo que ese evento, ese rapto, va a dar lugar en un momento en el cual el Señor viene en el aire y nosotros vamos a resucitar, al ser levantado, transformado con los muertos en Cristo, a resucitar en el aire y recibir al Señor en el aire. Ese es el día de Jesucristo o el día de Cristo. Ahora bien, el día del Señor, el día que se reporta también y se habla y se mantiene y se establece en las Escrituras, en los Antiguos Testamentos, es lo mismo que se menciona en Segunda de Pedro. Es el día grande y espantoso de Jehová, como se menciona en Joel, que Pedro lo habla y le dice, pero los cielos y la tierra, fíjate, voy a empezar del 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de ese entonces pereció negado en agua, en el diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando leímos en Sofonía, capítulo 3, verso 8, vimos acerca de esa ira, ese enojo que va a caer sobre la tierra. Pero tenemos promesas por parte del Señor, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:9, que dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Ahora bien, el pueblo de Israel, el pueblo judío específicamente, le ha dado la espalda, le sigue dando la espalda a el Señor, al Evangelio. Fíjense que hoy día está el asunto de las vacas rojas, ese tema que por lo cual hubo una masacre en el mes de octubre del 2023, donde palestinos o estos individuos de Hamas, partiendo de Gaza, entraron a los kibutz y masacraron a mucho pueblo judío. Todo por la noticia de que habían encontrado esa vaca roja o esa novilla roja, y tanto euforia con esas vacas, que obviamente esas novillas, que a medida que van creciendo se van poniendo más viejas, y entonces pues obviamente, aunque sea algún vello blanco, algún pelo, un cabello, un pelo blanco le va a salir a ese pelaje de rojo de la vaca, y por lo cual desechan. Pero están pendientes de la vaca. Mas sin embargo, hace 2000 años atrás vino el Cordero de Dios inmolado, el cual mencionó Isaías en el capítulo 53, que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor y experimentado en quebranto, y que Dios lo sujetó
a padecimiento, quiso quebrantarlo. Se dio el sacrificio en la Pascua, de la misma manera que ocurrió la Pascua cuando estaba en el pueblo hebreo en Egipto. Y pusieron sangre en los dinteles y en las columnas de las puertas, sangre de un cordero sin mancha, inmaculado. Era un cordero sin mancha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pudiera utilizarse, matarse, y que esa sangre se fuera derramada en los postes de las entradas, de las puertas de cada casa, hogar hebreo. ¿Y todo para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, no entrara a matar a los primogénitos. Como señal. Eso era una sombra de lo que ocurrió después con Jesucristo, el cual se dio a sí mismo como cordero, derramando su sangre, porque dice el escritor a los hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por lo que este cordero fue inmolado, Jesucristo. Y mientras el pueblo de Israel está pendiente a vacas rojas, rechazaron y continúan rechazando al cordero inmolado, Jesucristo, el Cordero de Dios, que cuando Juan el Bautista lo vio venir hacia él, estando él en el Jordán bautizando, se detuvo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el que iba a ser para sustituir el pecado, no era el que iba a cubrir las faltas o el pecado del pueblo, como hacían una vez al año con el sacrificio que hacía en el tabernáculo por medio del sumo sacerdote, sino este cordero, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo dio una vez y para siempre. Y Juan el Bautista dijo: este es el que quita el pecado del mundo, no el que cubre falta. Y el pueblo simplemente lo que hizo fue rechazar al Maestro, rechazar al Hijo de Dios, al Cordero inmolado. Pero ¿acaso eso debe de detenernos a nosotros y rechazar a Israel? No podemos rechazar a Israel. Pero antes de continuar hablando acerca de Israel, quería seguir haciendo la salvedad con respecto al día de Cristo y el día del Señor. Joel capítulo 2, verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por lo que mencioné que el día de Cristo es el momento en que la iglesia es levantada para recibir en el aire a Jesucristo, lo que se conoce como el rapto, aunque a alguno eso le dé un poquito de comezón de oír. Pero el día del Señor es completamente distinto. Es ese día donde dice en Sofonía que va a ser derramada su ira, su enojo, todo el ardor de su ira, por el fuego de su celo, y va a consumir toda la tierra. Que va a convertirse el sol en tiniebla y la luna en sangre. Y que yo mencioné en otro video que la luna, curiosamente, está tornándose rojiza por unos elementos, unos materiales, unos minerales que están provocando que la luna se convierta
en rojiza, se está tornando su terreno rojizo. Eso visto por los telescopios que existen aquí en la tierra. Y en segunda de Pedro, el apóstol hace mención de lo mismo que habló Joel, que lo leí hace unos segundos atrás, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lo mismo que dijo Joel. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a Israel? En el Salmo 122, verso 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Porque hay promesa por parte del Señor. Le dio promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso que Jesús, cuando estaba yendo hacia el templo, hacia Jerusalén, hizo una expresión profética, hizo un clamor profético para este tiempo, porque el pueblo de Israel está rechazando a Jesús. Hay uno que otro judío que acepta el evangelio, porque hay un remanente que confrontan al pueblo judío con la misma escritura para que se den cuenta, pero hay otros que simplemente están velados, su mente está velado, están ciegos. Y mira lo que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Eso está próximo a ocurrir. Es tanta la apatía que tiene el pueblo de Israel por el evangelio. Las iglesias cristianas están pasando un momento difícil en Israel, un momento bien difícil, un momento donde simplemente no le hacen opresión, los oprimen. Sí, el pueblo judío oprime al pueblo evangélico y le dice que no pueden hablar de Jesús, lo mismo que hacían los del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Así mismo le hacen al pueblo cristiano. Lo mismo que hicieron con Pedro, que lo metieron en la cárcel y un ángel lo sacó de la cárcel y él fue directito al templo en Jerusalén a predicar el evangelio. Y hoy día sucede lo mismo. No puedes dar folletos, no puedes hablar del evangelio, y mucho menos a menores de edad, porque entonces puedes ir preso. Muchos pueblos judíos, leyendo el Nuevo Testamento, no lo comprenden. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los tiene de ese modo. ¿Para qué? Para cuando llegue ese momento que se conoce como la angustia de Jacob, el momento donde todas las naciones van a caer sobre Israel, pero que ya la iglesia no va a estar presente, porque va a ser levantada. Es ahí, en ese momento, que va a verse con todo ese ejército del anticristo y todas las naciones cayéndole encima, que van a clamar
lo que dijo Jesús. No me van a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces vendrá el deseado de las naciones, donde dice que todo ojo le verá. Porque al tercer día, Dios le dijo a Moisés, santifica el pueblo este día y al otro día. 2 días de Dios, 2 días. Porque al tercer día yo me manifestaré, descenderé de los cielos y me manifestaré ante los ojos de todo el pueblo. Al tercer día, último aviso. De modo que tenemos aquí a un pueblo que está cumpliéndose la profecía dada por el mismo Señor. Y que la iglesia tiene que estar pendiente, tiene que estar velando, observando todos esos eventos, todo lo que ocurre a nivel mundial, porque la iglesia no quiere escuchar eso. La iglesia lo que quiere es ver cómo puede resolver su problema, cómo puede resolver sus asuntos personales, sus asuntos privativos, pero no tienen en mente nada de lo profético, nada. Jesús le dijo al apóstol Juan por medio del ángel, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, y con esto termino. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y termina el libro más precioso, diría yo, del pueblo cristiano. Termina el libro de Revelaciones, Apocalipsis, diciendo, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Señor te dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, como cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Iglesia, Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.